Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola a todos los que están viéndonos en este live, bienvenidos. Eh, Creo que ya nos conocen. Carolina está aquí con nosotros desde España, donde ya hace calor, y en México estamos en plena época de lluvias y estamos con muchísimo frío, al revés de lo que cualquiera pudiera suponer. ¿Cómo estás hoy, Carolina? Hola Gonzalo, hola a todos. Muy bien, sí, aquí ya veranito, fines de junio, así que bueno, antes de que se termine el verano queríamos eh, seguir con nuestros lives. Y, y bueno, hoy traemos un tema que es la accesibilidad. Accesibilidad como término abanico para pensar en el acceso a los contenidos, ¿no? Accesibilidad llevándolo a los temas de comunicación. Em, entonces, bueno, lo primero que queríamos poner sobre la mesa es un poco qué es la accesibilidad, ¿no? Em, Gonzalo, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, creo que la palabra se explica por sí misma, ¿no? Es decir, es dar acceso, es que la gente pueda tener, pueda ver, puede escuchar, puede entender el contenido en una lengua que conozca, la accesibilidad lingüística en este caso, o también que y esa lengua puede ser una lengua escrita, una lengua oral o una lengua asignada, ¿no? Pero la idea es que todo mundo tenga la posibilidad de tener el contenido que necesita en una lengua que comprenda. Ok, ok. Bueno, ahí te lo voy a llevar un poco más atrás o sea, el término realmente accesibilidad surge como la superación, ¿no? de barreras más arquitectónicas, más físicas, digamos, ¿no? Para permitir el acceso, por ejemplo, a un sitio. Es verdad que luego la discusión fue cambiando y la accesibilidad también piensa en los aspectos sensoriales, ¿no? Como la vista, el oído, la audición y, y los aspectos cognitivos, ¿no? Que no todas las personas tenemos las mismas capacidades cognitivas o visuales o auditivas y aún así tenemos derecho, digamos, a tener un acceso equitativo a los contenidos, tanto sea un servicio, un producto, un contenido escrito o oral. Entonces, bueno. Vamos, ¿cuál es la relación, digamos, de esto con la comunicación, que es lo que nos atañe acá a CM Idiomas? Bueno, pues creo que es efectivamente de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, que los contenidos, sean escritos, sean orales o sean signados, tengan la posibilidad de ser entendidos por los usuarios, por los destinatarios de esos mensajes, de esos contenidos. Entonces, bueno, nosotros, bueno, vamos a enfocarnos realmente a la parte de la accesibilidad lingüística, ¿no? Que, bueno, Sí. tiene que ver, creo que, por un lado, con las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea auditiva o visual, ¿no? Es decir, y esto es pues traducción a braille o una interpretación a lengua de señas o un subtitulaje, es decir, hay una serie de servicios que nos permiten ofrecer a los usuarios la posibilidad de entender el contenido que está diseñado para ellos o al que quieren tener acceso, no necesariamente que Ujú, esté diseñado para ellos, pero un contenido que sea de uso general y que alguien en particular quiera tener acceso, pero por alguna discapacidad no pueda tener acceso a él. Y en eso, bueno, tal pues cual. están estos, ¿no? Con la discapacidad visual, bueno, pues el poder tener también la posibilidad de una lectura en voz alta convertir el lenguaje escrito a lenguaje oral, ¿no? O el lenguaje escrito a un sistema
braille. Para las personas con una disfunción auditiva, bueno, pues poder hacer lo contrario, ¿no? Es decir, ya sea transmitir el mensaje oral de manera escrita o de manera asignada. Y esto es interesante porque lo que mucha gente no sabe es que las lenguas de señas son lenguas por sí mismas. No es una traducción, no es una manera, la lengua de señas mexicana o la lengua de señas americana, en fin, cualquiera de ellas, no son el poner en signos las palabras del español o del inglés o del francés, de una lengua oral. Son lenguas por sí mismas con sus propias reglas, su propia gramática, su propia estructura. Entonces, eso es una interpretación. También para las personas con problemas visuales está la parte de la descripción de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, y eso puede ser desde películas, programas de televisión, hasta documentos legales, en fin, las etiquetas de los medicamentos, en fin, hay una serie de contenido, hay un gran número de cosas que necesitan transmitirse de una manera para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Ujú. Eh, Creo que lo que te referías era un poco a la audiodescripción. O- exactamente, para quien no conozca este término, la audiodescripción es, por ejemplo, en una película o en un documental, como decía Gonzalo, es la posibilidad de contar con palabras y en pantalla todo lo que está ocurriendo a nivel auditivo que no, que la persona con una dificultad auditiva no va a poder escuchar. Entonces, un sonido fuerte, unas risas, una tos o lo que fuera describir esto con palabras para que aquella persona que no tenga acceso a esos sonidos pueda entender el contexto y pueda entender el contenido, ¿no? claro, o también al revés, ¿no? Para una persona que tiene una discapacidad visual, no con palabras, sino, no con palabras escritas, sino con Ok. una narración, ir describiendo lo que las personas que vemos normalmente podemos ver sin necesidad de que nadie nos lo describa. Entonces, bueno, eso es Ok. por una parte y bueno, son servicios que son importantísimos para la comunidad, ¿no? Es decir, si queremos integrar a la comunidad, si somos una misma comunidad, si somos todos ciudadanos, pues todos debemos de tener derecho a recibir los materiales de los que necesitamos, ya sea Ujú. para nuestra vida diaria, para los trámites, para situaciones legales de salud, pero también para el ocio y el entretenimiento Por de una supuesto. manera que lo podamos entender. Pero Ujú. también hay otra parte que es también muy importante, que es algo que se ha logrado en muchos países y que también tiene que ver con los derechos humanos, que es el derecho a expresarse y a recibir el contenido en nuestro propio idioma, ¿no? Y eso es sobre todo en temas de salud y de temas legales, es fundamental. Es decir, alguien que se tiene que defender en una segunda lengua siempre estará en desventaja. Alguien que tiene que explicar Ok. síntomas de una enfermedad en una lengua que no domina, también estará en una desventaja. Entonces, bueno, ahí entran también los intérpretes comunitarios, entran una serie de servicios que son fundamentales y que además eh, permiten que haya cierta equidad. Y bueno, México y España son países multiculturales y con un gran número de idiomas, ¿no? Es decir, y eso Multilingües. es algo que nos une de alguna manera, ¿no? España tiene, bueno, sus propias lenguas nacionales que son oficiales no en todo el territorio español, pero en todo el territorio español hay una lengua oficial, si mal no entiendo, y además en cada comunidad hay lenguas cooficiales.
Bien, Eh, el, en algunas de ellas hay lenguas cooficiales, justo. claro, ¿no? Luego en Entonces, bueno, es tonto. decir, y que además son lenguas que no necesariamente son comprensibles entre los hablantes. Es decir, un hablante de vasco y un hablante de castellano no se podrían comunicar en sus propias lenguas, ¿no? Y lo mismo sucede en México. En México, además, bueno, tenemos 64 lenguas y 365 variantes de esas lenguas, y esas lenguas han evolucionado y entonces los distintos náhuatls no necesariamente son comprensibles entre sí, es decir, han evolucionado de la misma manera que el latín evolucionó y entonces el italiano y el portugués no necesariamente se entienden. Entonces, es importante pensar en que todas estas comunidades, todos estos hablantes eh, en el mundo tienen el derecho a expresarse y a recibir contenido en su propio idioma, sobre todo contenido que es vital para la supervivencia, Ujú, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado es una manera también de mantener estas lenguas vivas, que es yo creo que muy importante. Todos los días se muere una lengua, ¿no? Cada vez hay lenguas en las que de repente quedan dos o tres hablantes y bueno, se van a ir muriendo estas lenguas que son un patrimonio de la humanidad. Entonces, el registro de estas lenguas no deja de ser artificial si no promovemos el uso de esas lenguas, ¿no? Es decir, claro si que sí. no se hablara catalán o vasco o náhuatl o zapoteca y fueran unas lenguas que nada más se utilizaran para una, para una identidad local, comunitaria, pero que no fueran realmente útiles en la comunicación, esas lenguas estarían absolutamente destinadas a la desaparición. Entonces, una Ujú. manera de mantener Y, vivas estas lenguas es que se utilicen, ¿no? Y ujú. solo se utilizan si hay hablantes. Y solo habrá hablantes si los hablantes tienen la capacidad de recibir contenido en su propio idioma.